Juan, a Wendell, a Víctor, porque para mí es muy importante tratar de comprender las interpretaciones que se hacen del problema que hay en Nicaragua, pues. Y por eso le decía a Raúl que lo menos importante era lo que yo les pudiera decir, que tal vez lo más importante era el diálogo que pudiéramos tener, y yo pues, había preparado unas pequeñas notas para hacer una introducción, pero realmente solamente para propiciar ahí algunos temas, pues. Yo creo que dado el tiempo, lo mejor sea, si me permiten hacer una síntesis, pues un resumen. Yo sé que ustedes están al día en eso y tal vez no lo necesiten, pero por lo menos yo así hice unas pequeñas notas, como les digo. Voy a resumirlas, voy a sintetizarlas para dejarlas, pues, en lo que yo creo son las principales oportunidades y desafíos de la salida constitucional. Yo estoy convencido que yo no les voy a decir nada que ustedes no, no tengan una opinión formada, pues a favor o en contra, parcial o totalmente, pero sí puedo contribuir a iniciar la conversación y a iniciar pues las contradicciones que pudiésemos tener, o los complementos, o las dudas si no logro explicarme bien. Y, en fin, usted manda a Raúl, y si usted me dice que empecemos, bueno, sí, déjenme presentarme a mí un poco, como ustedes lo han dicho, pues, y hecho. Yo soy leonés, la familia de mi papá de Managua, una parte se fue a Matagalpa, sí. Entonces, yo creo que Managua no, yo lo conocía yo ya en Matagalpa, la familia de mi madre, que son leoneses. Entonces, mi papá se fue a estudiar Derecho a León y se quedó en León, pues. Yo soy leonés, estudié Derecho ahí en León. Fui profesor de la Facultad de Derecho algunos años, varios años, pues hace algunos años tuve algunos problemas con ellos y la verdad que me echaron, pues me echaron de la Universidad de León. Luego pude dar un par de años más clases en la UAM, pero también parece que se molestaron con mi presencia, pues, ya, tengo que decírselo con toda transparencia, con toda honestidad, pero ahí no me corrieron, pues ahí más bien lo que hicieron fue que no me prorrogaron el contrato. Pues entonces yo, aunque no tengo clases, no tengo una cátedra ahorita asignada, yo me autodefino como un profesor universitario. Pues yo soy un profesor sin universidad, pero bueno, eso es lo que dediqué 34 años de mi vida a dar clases, pues. Eh, También soy miembro de algunas organizaciones de sociedad civil, como por ejemplo el Movimiento por Nicaragua. También soy miembro de Hagamos Democracia. Eh, y así algunas organizaciones. Estuve en el grupo Pro Reformas Electorales. Estamos, pues en realidad, ese tiene menos formalidad organizativa, pero lo digo porque ya tenemos 2 años, menos de 2 años, pero casi 2 años de estar trabajando, y tenemos un funcionamiento intenso, y a partir de este grupo también nos relacionamos con muchos otros grupos, la Alianza, la Unidad Azul y Blanco, los partidos. Entonces yo, pues, yo soy, por un lado, un profesor universitario, y por otro lado, un activista, pues, de la sociedad civil. De joven fui miembro de la Juventud Sandinista, digamos, con la cruzada, pues más bien. Yo fui por el lado del Jicaral, ahí por el pueblo, por León. De ahí fui a alfabetizar, y ahí pues nos organizaron, nos dijeron que éramos de la Juventud Sandinista, pues todos. Y entonces mi carrera universitaria, estudiantil, hice activismo con la Juventud Sandinista, pero luego ya no, pues no hice una vida partidaria, nunca he trabajado en ningún cargo de gobierno, con ningún gobierno, ni sandinista, ni liberal. He vivido siempre después de mi universidad y de mi profesión. Y últimamente, pues, intentamos desde el Movimiento por Nicaragua en abril convocar algunas marchas con otros sectores importantes, con los campesinos, con los estudiantes.
y luego aquí en estas estamos. Para mí, como le decía Raúl, cuando usted me dijo esto, pues, para mí es un lujo, y realmente conociéndolos un poquito lo que me dicen, la experiencia que tienen ustedes, de lujo, lo repito, compartir con ustedes algunas pequeñas reflexiones que aunque no sean nada novedosas, sí pueden tener el pequeño, la pequeña virtud de sistematizarse. Pues he intentado sistematizar, ordenar 3, 4 ideas muy conocidas, muy comunes, probablemente poco simpáticas para la gran mayoría de los nicaragüenses, pero bueno, pero es lo que pienso, así que tengo que decírselo con toda transparencia. Me hago cargo de que mis opiniones no son mayoritarias, y sobre todo no es que no sean mayoritarias, sino que son difíciles de acoger, pues, de comprender, pero bueno, yo aquí sobre todo vine con la intención de, más que decirle mis ideas, intercambiar, conocer las suyas, enriquecer las mías y hacer los ajustes que tengan que hacer para intentar interpretar mejor, pues, nuestros problemas, y ver si podemos salir de ellos o no. Pues. Yo creo que eso bastaría, Raúl, por mi parte, pues. Claro. Sí, ahorita, si me lo permite, solamente quisiera matar un poquito el tiempo de unos minutos más conversando entre nosotros, dando un poquito el margen a que otros se sumen, porque la expectativa de ellos era que se comenzara a las 4 horas de California, que son las 5 horas de Nicaragua. Entonces, no hemos perdido el tiempo, porque de alguna forma esa introducción va a ser útil, ¿verdad? Pero ya... Discúlpeme, yo me equivoqué, Raúl. Yo fui el que entonces yo pensé que eran las 4 horas de Nicaragua. No. Sí, honestamente se vuelve un enredo porque al momento de programar en Zoom solamente da la opción de que uno diga en qué hora es el anfitrión pues está programando. Entonces, Se lo digo porque realmente le ruego que me disculpen, porque me confundí del tiempo, pues, le dije de aquí en confianza con ustedes, pues, mi mujer cumpleaños, íbamos a ir a una cosa, le dije, no, esto es de 4 a 5 y cuarto, le digo, salimos, pero entonces sus colegas, no es la hora que nosotros estamos teniendo, Raúl, ellos sí, se sí, van porque a... me están mandando mensajes siempre a las 4, ¿verdad? Siempre a las 4, claro, siempre a las 4, pero hora de California. Entonces, Ya. entonces espero de que más de alguno Le voy a mandar un mensaje. exactamente, entonces me están diciendo, sí, ya está el doctor, sí, ya está, ya pueden conectarse y todo, pero claro, como estaban citados a las 4 horas de California, entonces están un poquito medio confusos, pues, ¿verdad? Sí. Sí, pero no me dejaste aterrizar y teníamos bastante tiempo para presentarme. No, Sí, ya iba a terminar yo. El IPEWE, adelante, Juan. Vos me diste la experiencia, lo que yo quería hacerles ver que esa vivencia que yo tuve yo desde chaval, yo soy dirigente sindical de los 14 años, ¿ves? Yo estuve en la famosa, yo fui de la junta directiva de la CGT Independiente cuando el presidente era Domingo Vargas, Chagüití de campesino, yo era de prensa, ¿verdad? Por eso es que vivíamos sobrepresos, ¿verdad? Yo conozco casi todo, a mí no me van a contar cuentos de sacarse de ahí, ¿ves? Pero por eso es que lo siento más desde aquí, porque yo sé lo que es estar sufriendo ahí. Por eso es que aquí he tenido problemas con la gente, porque hay gente aquí que nunca ha estado en nada y son los peores detractores de lo que están luchando allá. No solo contra los del MRS, cualquier otro de incidente sandinista, sea Raúl, sea el otro. No es justo que solo porque trabajó para la revolución, ya le echan carbón y siguen matando unos a otros. Eso no contribuye a la unidad de la diáspora nicaragüense, que es mi meta, unificar. Por eso estoy aquí. Ve, yo ya estuviera en Nicaragua, porque a mí me hace falta andar en los andamios ahí organizando a los albañiles. ¿Ve? Miles de trabajadores para los que yo di mi juventud. ¿Ve? Pero parece que soy más útil aquí porque estoy luchando con esta barbaridad. Dicen que en Costa Rica hay 40 grupos diferentes de nicaragüenses, ¿eh? Y aquí hay no sé cuántos hay. Bueno, entonces la idea es esa, unificar la diáspora nicaragüense como una sola fuerza
para que pueda inclinar la balanza y sea una fuerza moral que llegue allá adentro y les diga, miren, no se estén peleando por babosada, esta es la posición de la diáspora, pero de todos los nicaragüenses unidos, que tenga peso. E inclusive estoy pensando de que la diáspora haga la solicitud a la alianza para mandar un par de delegados que la diáspora sea miembro de la alianza y lleve la voz cantante, porque la diáspora no tiene interés en ningún cargo político, la diáspora no tiene interés en ser diputado ni ser presidente. La diáspora lo que le tiene que atraer es la nación, el pedazo de nación solidario con los de adentro. Ese es el proyecto, ahí es donde yo quería aterrizar, pero me cortaste. No, pero está bien, discúlpame, Juan. Discúlpame. Mire, pero le puedo adelantar algo, doctor Álvarez. La primera conversatorio fue con el doctor Bonifacio Miranda, que hizo una disertación sobre la coyuntura política. Ahora vamos con usted con la parte constitucional. Y en los posibles programas posteriores, ya me aceptó un buen amigo y sociólogo nicaragüense que es profesor universitario en los Estados Unidos, Carlos Castro Jo. A él lo estamos convidando a hacer una presentación sobre el aspecto de la cultura, la idiosincrasia. Y buenas tardes, Aleida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Aleida. Mucho gusto saludarla. Mucho gusto. En el caso Gracias, igual. Carlos Castro Jo, él es profesor universitario y él es una mezcla de chino, irlandés, nicaragüense. La disertación va a incluir, por ejemplo, al hablar de diáspora, hablar de la diáspora no nicaragüense que viven en Nicaragua. O sea, Carlos Pela es parte de una diáspora, es descendiente de una diáspora italiana llegada a Nicaragua. Los Aller, los Kill, los Wong, los Lao. Entonces, en realidad, hombre, ¿cómo funciona esa diáspora europea, oriental, que llegó a Nicaragua? ¿Verdad? O aquellos que tal vez no sean diáspora, sino que sean náufragos del tráfico de esclavos que naufragaron y quedaron en la costa atlántica, que son nuestros afro-nicaragüenses. Es otro aspecto que muchas veces no reconocemos en esa diversidad a nuestra propia nación. O sea, nosotros no somos meramente mestizos de origen español e indio, sino que es una mezcla mucho más amplia y es lo que hace todo eso, ¿verdad? Aleida, le decía al doctor Álvarez que, claro, todo el mundo está a la expectativa a las 4 de la tarde, hora de California, pero por alguna razón hubo ahí un cierto dificultad en la comprensión de la hora y entonces comenzamos a platicar un poco antes, pero no hemos entrado en la parte sustantiva. Solamente ha sido el amigo Juan Chávez se presentó, Wendell, Víctor Molina, ahora tú. Sí, porque hay varios interesados en escucharlo. Correcto. Entonces ya... está bien, estamos esperando un poquito. Víctor. Sí, te escucho. Okay. Te escucho. Sí, estamos dando unos minutitos más para que ya se sumen todos los que tienen la expectativa de que iba a comenzar a las 4, pues, ¿verdad? Entonces ya de un momento a otro. Ok, te me están pidiendo el link. Y parte, claro, de la dificultad con el enlace es que a la mayoría se los mando al WhatsApp, pero eso implicaría que ustedes del WhatsApp se lo autoenvíen a su correo electrónico para tener la opción de conectarse en la computadora en vez de hacerlo del celular. Pero es un poquito de batallar, pues, ¿verdad? Ya le mandé a decir a mi señora que le prorrogamos un ratito, Raúl. Ok, perfecto. Oye, perfecto. Disculpe que me haya confundido, pero... No hay problema. Ahí está entrando el amigo Harold Rocha. Aleida, si quieres puedes compartir con el doctor Álvarez sobre tu persona, pues, ¿verdad? Para más o menos familiarizarnos los unos con los otros. Pues, ¿de dónde sos? Pues, ¿cómo apareciste aquí en California? Esa Aleida es muy tímida. Hay que empujarla. Es que, pero parece,
Tu audio está en mudo. Ya lo quité. Ahora sí, sí. Bueno, yo soy norteña. Se oye un ruido ahí. Soy norteña de la Perla del Septentrión. Así. Mi esposa es Ya, Mata de Alpina. ya casi 30 años de vivir lejos de mi tierra, pero siempre la llevo aquí dentro de mi corazón. Ok. Y ay, disculpe. Ya tengo, como les decía, 30 años de estar por estos rumbos, pero siempre pendiente pues de toda la situación que se vive por mi tierra, pues por cuestiones también de carácter político, pues muchos nos esparcimos por el mundo. Es que he trabajado un poco tiempo en el campo de mi profesión, que es periodismo, básicamente viniendo por un rumbo, pues no, ya no podemos ejercerlo. Así es que siempre estoy interesada en conocer la situación que se vive por aquellos lados y más que todo por el interés pues, de que realmente Nicaragua pueda salir de esa situación que hay ahorita, que el pueblo es el que la sufre más, pues tanta represión. La situación de la pandemia vino a agudizar más la situación que ya se está viviendo políticamente y aquí, por lo menos fuera de nuestro país, tratamos por lo menos de hacer algo, aunque sea de solidaridad para toda esa gente que también está siempre buscando un poco el apoyo de su pueblo, pues en el exterior. Entonces siempre estamos interesados en saber en qué va a parar esta situación, porque con tanta cosa que pues nos preocupa, porque sabe que el pueblo está en contra ya del sistema que impera ahorita. Quienes han colaborado como quienes se ponen de acuerdo a empujar en un solo lado y poder sacar a la dictadura. Así es que esta presentación y todos los trabajos en que posibilidad realmente Al revés. Porque yo la proyecto. Ahí no tenés la inicio puesta. No, pues no tenés la inicio puesta, pero ya. Ahí está puesta, ¿no? Está en derecho. Ya. Ahí tenés 3/4. Solo ahí marca un cuarto. Ahí marca 0. Ahí 0, sí, ahorita. Ahí marca un cuarto. No, 3/4. Medio. Puta. No, 3/4, pero así como la andas controlado vos. Yo tendría que estar aquí. Por eso, punto. Ajá. Tengo 2 días, ¿no? La situación de Nicaragua. Situación de Nicaragua. Ahorita que hablaron de la idiosincrasia del pueblo, eso lo permitieron que rompieran la idiosincrasia del pueblo desde que llegaron a poder. ¿Viste? Problemas. Permitieron eso. Y cuando estuvieron estos otros gobiernos, nunca les dio. Ahorita estaba analizando yo eso. Estaba haciendo una cosa ya muy tarde. Carajo, les encanta. Los jodidos que los tienen ellos bien. Bien.
Raúl, yo diría que iniciáramos con el doctor ya. Sí, claro, sí. Solamente me pidieron alguien más el link de nuevo, ya se lo mandé. Ahí lo tiene. Bueno, entonces vamos a ir entrando en materia, ¿verdad? Como ya sabe, hemos convidado y tenemos la alegría pues de que nos ha aceptado el doctor Gabriel Álvarez acompañarnos el día de hoy para tener un conversatorio con nosotros sobre el tema de lo que se ha venido a llamar, o que corresponde que así se llame, la salida constitucional, ¿verdad? A la crisis de Nicaragua. Como todos sabemos, pues de no haber pasado los sucesos de abril de 2018, toda la atención estaría puesta en las elecciones pues, del noviembre del 2021. Cualquier... Que se venga así, que se venga así. Aquí te pongas en... Hola, Raúl. Buenas tardes, Silvia Elena. Doctor, gracias. Tres. Hola, mucho gusto, Silvia y Arianova. Y Juanita. Mucho gusto. Juana. Hola, hola. Entonces, el doctor Álvarez nos va a dar algunos puntos básicos, ¿verdad? Sobre este tema de la salida constitucional, que para algunos es sinónimo de las elecciones, ¿verdad? Pero pues queremos escuchar de él si en realidad la salida constitucional se reduce a elecciones o hay otra vía, pues, ¿verdad? Porque si uno pues revisa la Constitución, renunciar también es una de las opciones que la Constitución plantea para dar una salida electoral. O si fallece el presidente de la República, también es otra opción, ¿verdad? Porque pues de alguna forma hay un proceso de relevo del que ejercía la autoridad gubernamental, etcétera. Entonces, les dejo a ustedes el doctor Álvarez. El doctor Álvarez, él es abogado constitucionalista. Por mucho tiempo ha ejercido la docencia universitaria y, como él nos explicaba previo a que ustedes se incorporaran, además de la docencia, ha ejercido también, o ha sido parte del activismo, diríamos, democrático que en Nicaragua se ha dado en aras de tratar de construir un mejor país para todos. Entonces los dejo a ustedes con el doctor Álvarez. Muchas gracias, Raúl. Ya le había expresado mi gratitud por esta oportunidad pero quiero repetirlo, quiero reiterarlo delante de las personas como Silvia, Arianova, Juana, que se está enterando, porque sí, pues yo me gusta hacer esto, me gusta compartir algunas ideas y sobre todo escuchar otras para intentar comprender mejor el país. Entonces, yo voy a dejar unos conceptos ahí básicos. Me disculpan si no lo expreso de la mejor manera, me interrumpen, luego al final, si quieren, yo voy a ser muy breve para entrar en un conversatorio y preguntas, como creo que decía Wendell. A ver, cuando yo hablo de salida constitucional, y que tal vez sea importante referirlas también a las no constitucionales, pues, yo lo que quiero señalar es una opción que está regulada obviamente en la Constitución y que debería de permitir en otras circunstancias políticas, decisiones internas e internacionales, debería de contribuir a aceptar las pilares, las bases, a crear las condiciones para que de manera gradual se construya un Estado democrático de derecho y evitar caer en este círculo vicioso de nuestra historia que se expresa en que cada 30 y 40 años hay un conflicto importante, desde guerras hasta golpes de Estado y otro tipo de situaciones totalmente disfuncionales y que todos sabemos que nos tiene en los últimos lugares de la pobreza, pues en
en nuestro continente, teniendo tanta riqueza como un país, como ya se ha dicho muchas veces, empobrecido. Entonces, cuando yo digo salida, pues no es salir de Ortega, no me refiero solo a eso, sino que me refiero a salir de Ortega a través de una vía que permita crear esas condiciones. Pues, si no, yo creo que no es muy diferente a lo que ya ocurrió en el 79, muchos, como ya platicaba don Juan y Mendel y otros, yo mismo de joven participé en actividades de la Juventud Sandinista, pero también no podemos ir antes, pues, a toda la historia de Nicaragua, que cuando no hay procesos de más o menos extensos de una estabilidad dictatorial, autoritaria, pues lo que hay es eso, golpes de Estado o revoluciones o cosas por el estilo. Entonces, si este es mi concepto o esta es la herramienta que yo uso, obviamente la gradualidad es importante. No creo yo que sea posible hacer eso de una manera súbita, rápida, acelerada, ni mucho menos rupturista. Para eso está la vía revolucionaria. Y yo no las confronto, ni las comparo, ni las pondero en términos éticos ni políticos. Cada quien, creo yo, que tiene la legitimidad para optar por una u otra vía. La violencia, más lo nicaragüense, pero en general en Latinoamérica sabemos que esta a veces se puede entender e incluso legitimar en términos políticos. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que quienes optan por una vía rupturista estén mal. Yo solamente creo que la vía gradual constitucionalista, aunque sea tal vez, que tampoco estoy seguro en eso, o más bien, aunque no sea tan rápida como a algunos les pudiera parecer necesario, sin lugar a dudas, es la única sostenible y la que a nuestros hijos y nietos les permitiría ahorrarnos lo que nuestros antecesores y nosotros mismos no hemos podido ahorrar. Entonces, es una delimitación conceptual sencilla, pero creo que es importante que la deje por delante. Sí, Raúl. Se nos acaba de unir el licenciado Adán Fletes Valle. Él fue el compañero de fórmula del doctor Arturo Cruz Porra en las primeras elecciones después de la Revolución en 1984. Bienvenido, Adán. Activa tu audio, que lo tenés mudo. Mucho gusto saludarlo, doctor Fletes. ¿No? Yo no tengo el privilegio de conocerlo personalmente, pero sí, claro que sé que participó en esas elecciones y del grupo de los socialcristianos, etcétera. Es un gusto que nos acompañen en estas charlas, pues, en esta conversación. Es un tiempo muy importante para Nicaragua. Sí, así es. Entonces, le estaba diciendo, doctor Fletes, que para mí salida constitucional es eso, pues salida constitucional es buscar cómo superar esta crisis, digamos, en su sentido más coyunturalista, si me permiten esa expresión, pero pensando también en un sentido más estratégico, pues más sostenible, y por lo tanto ya yo creo, por lo menos con esa intención, presento este concepto de salida constitucional, yo creo que ya eso adelanta y anuncia que para mí es muy importante tratar de superar esta crisis, pero simultáneamente crear las condiciones para no volver a repetirla dentro de 30 o 40 o 50 años. Y yo estaba, no sé si usted ya me había escuchado de eso, Adán, pero yo estaba tratando con eso de facilitar alguna discusión que probablemente podamos tener más adelante. Y en este contexto, y relacionando con lo que decía Raúl, efectivamente la Constitución ofrece más salidas que las elecciones, pues, que las electorales. Sin embargo, yo creo que esas salidas a las que se refería Raúl realmente no nos permitirían crear las condiciones para superar esta situación de autoritarismo, porque si Ortega renunciara, por ejemplo, pues ¿qué haría su señora vicepresidenta en el poder? Pero seamos más realistas y pensemos que los dos renuncian, pues, que los dos tienen que renunciar. Bueno, porque haría el doctor Gustavo Porra en la presidencia por un plazo de 72 horas y la Asamblea Nacional tendría que sustituirlo, tendría que nombrar a las personas que concluyan el periodo.
Por lo tanto, yo creo que sí podríamos estar resolviendo el tema de los Ortega y Murillo, pero no necesariamente estaríamos entrando en una vía que, aunque larga, de largo recorrido, probablemente lleven un tiempo razonablemente corto a cambiar las estructuras de poder que existen ahora en Nicaragua. Por lo tanto, sí, tiene razón, la renuncia, la Asamblea puede declararlo totalmente incapaz, total y permanentemente incapaz, lo que llevaría también a su sustitución por medio de los porras del presidente de la Asamblea y luego sustituirlo con otro. Tampoco creo que es viable. Estas salidas no son viables, en primer lugar, por el dominio absoluto que tiene la correlación parlamentaria, quiero decirlo. El número de escaños, la Asamblea va a hacer lo que Ortega les diga que hagan. Y en segundo lugar, por lo que ya señalaba, de que toda la institucionalidad seguiría la misma lógica, la misma visión, si los poderes fácticos que rodean a Ortega y el mismo Ortega no piensa que haya que cambiar. Entonces, dentro de las salidas que la Constitución señala, hay una que le guste o no a Ortega, quiéralo o no, está un poquito fuera de su total control, y son las elecciones. Las elecciones tienen unos plazos. El mundo está encima de Nicaragua y el mundo sabe que en noviembre del 21 aquí va a haber elecciones, o fraudulentas o justas, pero va a haber elecciones. Por lo tanto, ahí creo yo que Ortega pierde un poco de margen de maniobrabilidad de la que tendría con una renuncia o una declaratoria parlamentaria o cualquier otra de las vías, no se me ocurre mucho más en este momento, que de las constitucionales. Por lo tanto, a mí no me basta con utilizar una vía formalmente consagrada en la Constitución si ella no nos lleva a construir un país democrático. Tampoco me basta una salida del sistema de los Ortega que no vayan en la senda de evitar casi con seguridad dentro de un par de décadas volver a lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Aquí me voy a detener tal vez, puede ser una nota a pie de página. ¿Qué significa? La vía constitucional no es un tema jurídico, lo dijo muy bien Raúl hace algunos minutos desde mi punto de vista. Es una opción política. Esto no es un tema de abogados ni de constitucionalistas. Optar por una vía u otra es una decisión política. Si se opta por la vía constitucional, pues probablemente los abogados le podrán ayudar a los políticos y a los ciudadanos que opten por esa vía a gestionarla. Pero cuando yo hablo de vía constitucional, hablo de una vía que implica someterse al límite y controles. Ortega, diga lo que diga, no está sometido a ningún límite y a ningún control. Por eso no es un sistema constitucional. Porque, y el problema, en el chat que envió Raúl, decía, no hay simetría constitucional. No la hay. Y nosotros podemos tener un planteamiento de lucha o con simetría o asimetría constitucional, o con simetría o asimetría inconstitucional, que es la que tiene Ortega. Tratar de meterlo en la senda de unas elecciones que con toda seguridad no van a ser pulcras ni óptimas, pero si cumplen ciertos estándares, si son homologables con ciertos estándares internacionales, creo que hay una vía para fortalecer la oposición, aún en el caso que ganara Ortega. Estoy dejando esa hipótesis ahorita. Creo que debilitaría a Ortega y creo que se crearían las bases para que los nicaragüenses dejemos de ser cortoplacistas, de pensar de hoy para mañana y pensar realmente en construir una nación que a los grandes países como en el que ustedes viven les costó años. Tienen 12 no es que en el 76, si no recuerdo mal, que aprobaron su constitución, ya eran un país como los ahora. No es cierto, y a nadie le ocurre. Lo que pasa es que si nosotros seguimos postergando las vías racionales e institucionales y seguimos creyendo que por hoy, para salir de utilicemos la ruptura y hasta que estemos ahí, vamos a meternos en la senda de las vías institucionales. Yo creo que eso ni la historia de los nicaragüenses lo avala, ni es natural que no lo avale. Quien derroque a Ortega
por las vías no institucionales es el que va a tener el poder sin límites ni controles. Va a tener los límites que se autoimponga. No hay manera. Si se derroca a Ortega, sea quien sea, la diáspora, la coalición, la alianza, sea quien sea, no solo creo que no es viable, creo que eso no va a ocurrir, pero si ocurriera, lo que tendríamos es a alguien que no se llama Ortega, que no estaría sometido a ningún límite y a ningún control más los que a él o a ellos les cupiese autoimponerse. Y eso para mí es la clave, dicho deprisa, la clave del círculo vicioso de la historia de Nicaragua. Entonces en el 79 los muchachos creyeron que tenían todas las capacidades y la habilidad y la legitimidad para derrocar a Somoza y construir con toda la buena intención probablemente. Tal vez no, pero son ideologías políticas y eso ocurre y la única manera institucional, creo yo, la única manera de tratar y la única manera que el mundo ha conocido para ir evitando eso, el presidente Trump o el presidente Obama o los presidentes anteriores, yo con mucha temeridad me estoy metiendo a este tema porque ustedes eso, por supuesto, lo conocen mejor que yo, pero ellos no es porque sean más o menos inteligentes o sabios o demócratas, etc., a la que se someten independientemente de que el señor Trump o el señor Obama no le guste esa institucionalidad, existe. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de una salida constitucional, hablo de la necesidad para que en el futuro no se vuelva a instalar en el gobierno alguien que no va a estar sometido a límites jurídicos, que son los únicos que garantizan eso. Esa es la segunda idea que me interesa dejar sentada. Primero fue lo que yo entiendo como salida constitucional. Segundo, las consecuencias a mediano o largo plazo de no seguir una salida constitucional. Tercero, lo que dije en cuanto a la viabilidad o no de las salidas constitucionales no electorales. Por lo tanto, me quedo con la salida que yo creo es la única en este momento viable, que es las elecciones. Sabiendo las elecciones, previas reformas electorales, yo creo que, repito, no hay dictadura, no hay tiranía que esté dispuesta a propiciar condiciones electorales óptimas. Por lo tanto, yo creo, esto es muy discutible, y yo mismo a veces en el seno del grupo pro reformas electorales varía algunas posiciones, pero yo creo que vale la pena intentar participar en unas elecciones que al menos permitan lo siguiente. Observación internacional, si no hay una observación internacional y nacional y restricta, creo que es muy difícil. Yo creo que no valdría la pena recorrer ese camino. Un nuevo poder electoral, y cuando digo poder electoral me refiero desde los magistrados hasta la Junta Receptora de Votos. Podemos ir a más detalles, pero hay una amplia gama de fórmulas. Un nuevo poder electoral no significa que los 10 magistrados van a ser azul y blanco, o que van a ser 5 y 5, o 6 y 4. Eso, hay muchas fórmulas. Lo que no puede ser es que las próximas elecciones las gestione un consejo electoral que no le dé una mínima confianza al pueblo nicaragüense para ir para participar en las elecciones. Un poder electoral que no goce de confianza es la invitación a la abstención, y la invitación a la abstención es la garantía de que Ortega o a quien él designe va a ganar estas elecciones. Entonces yo creo que un nuevo poder electoral, sabiendo que Ortega es una realidad y que no es que va a ser, repito, un poder 100% pulcro e entero, observaciones electorales, competitividad en un doble sentido. Tal vez el sentido más importante es el sentido de la incertidumbre. Si se crean condiciones en donde haya una cierta incertidumbre del resultado, vale la pena correrla, vale la pena seguir esa vía. Si no hay ninguna incertidumbre, aunque haya observación electoral, aunque haya consejo, y todo indica que va a ganar Ortega o el orteguismo, yo creo que tampoco tiene sentido recorrer esa senda. Y esa incertidumbre electoral la definen 2 o 3 elementos: la fiscalización, afinar los espacios de fiscalización, afinar los mecanismos de transmisión de datos, por supuesto la parte de los meros contendores, los contendores electorales que no contiendan los que Ortega quiera que contiendan,
que haya una libertad razonable, ajustada al derecho comparado de quienes pueden contender y pocas cosas más, pues no es que se necesite, desde mi punto de vista, la ley electoral propia de los países nórdicos, no es cierto. Ahora bien, esto se puede hacer en la ley y se puede violentar, claro que se puede, y es lo que va a intentar hacer Ortega, y es lo que debemos nosotros intentar que Ortega no tenga éxito o que tenga el menor éxito posible en intentar vadear la ley. Eso ocurre así en muchos países, no solo en países con crisis tan profundas e integrales como la que actualmente vivimos en Nicaragua. Hay todo más o menos, hay pocos países en el mundo en donde no los que están contendiendo en un proceso electoral no tratan de jalar agua a su molino, no siempre de las maneras más legítimas y legales. Entonces, si esta reforma con previas condiciones habilitantes, he escuchado yo ese término que me parece afortunado, las condiciones habilitantes son las que derivan de los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, no recuerdo mal la fecha, pero igual, la de liberación de los presos políticos y la de restitución de los derechos y libertades constitucionales. Esas dos condiciones, no solo por un sentido ético, que ya es suficiente motivo para cumplir, porque es un derecho de los presos políticos estar libres y de los ciudadanos nicaragüenses ejercer nuestros derechos y libertades, sino porque el mensaje político que se envía, si no se dan estas condiciones, es que va a ser otra farsa. Y las farsas electorales, lejos de solucionar la crisis, lo que harían es profundizarla. Si una farsa electoral permitiera tener ahí un atisbo, una posibilidad de resolver la crisis, pues habría que tal vez que jugarla. Yo en este momento creo que una nueva farsa electoral lo que haría es profundizar la crisis y llevarla por derrote. Yo quisiera que entre todos los nicaragüenses los evitáramos y creo que todavía hay chances para intentar evitarlo. Por tanto, y cuando digo los derechos constitucionales, ni siquiera pienso que tengan que ser otra vez completos o integrales. Obviamente, la libertad de expresión y de prensa e información tiene que estar cumplida, y esto implica, por supuesto, devolverle a Miguel Mora, a Carlos Fernando, a Santiago Aburto, a todos los medios que se han apropiado ilegalmente, devolver también la personería jurídica de las 9 organizaciones de sociedad civil a las que se les conculcó de manera también ilegal. Todos los derechos políticos que hemos visto en los últimos meses, directamente vinculados con los normales ejercicios de una campaña electoral que no se restablezcan con suficiente anticipación, implican que no va a haber un proceso electoral que valga la pena participar. Con eso estoy dando un margen de posibilidad de que yo creo que es difícil que todos los paramilitares estén desarmados. Creo que es difícil, hay que pedirlo, hay que exigirlo y hay que lograrlo tarde o temprano, pero no sé, estas partes técnicas, pues yo creo que ahí tal vez algún experto en seguridad pudiese darle más elementos de juicio. Yo me sospecho que eso no es tan fácil, que vamos a necesitar ayuda técnica y financiera de organismos internacionales para efectivamente desarmar a todos los criminales, pues tengo que decirlo de esa manera, que las tienen ahí sueltas por todo el territorio nacional. Pero creo que para tener un proceso electoral, repito, homologable con estándares internacionales, tal vez no todo lo que los nicaragüenses con legitimidad y con derecho estamos exigiendo sea necesario. Esa es la tercera o cuarta línea conceptual que me interesa dejar sentada. Condiciones electorales realistas, con realistas. No crea que quiero decir que no estoy claro de que hay que exigirlas todas, pero que comprendiendo pues cuál es la situación del país, no hay que participar en algo que no tenga ninguna incertidumbre electoral, pero que hay que estar claro que el poder que tiene Ortega y el orteguismo todavía es muy importante como para creer que se nos van a restablecer todos los derechos que están violados, como si de una democracia se tratara. No hay democracia, ni va a haber democracia hasta después de que gane las elecciones un nuevo gobierno e incluso algún tiempo después que se vayan creando ciertas condiciones.
Y luego, yo para ir cerrando, me disculpa que tal vez me extendí mucho, yo quisiera decirles que si bien para mí estas son las salidas constitucionales viables, las que el país debería de empujar e impulsar, dejando de fuera las que creo que no cambiaría el modelo, me parece a mí que las salidas no constitucionales, por mucho que sus impulsores sean pacifistas y que crean que implican no violencia, como una resistencia, etcétera, creo que algún momento del camino lleva ineludiblemente a la violencia. Creo que al que más le conviene para optar por las salidas no constitucionales es a Ortega. Ortega vive del no constitucionalismo, vive del antivalor constitucional, porque, repito, para mí cuando hablo de salida constitucional no hablo de técnica jurídica, hablo de una visión política, hablo de una visión de largo plazo del país. Entonces, si buscamos un gobierno provisional, no creo que es viable, porque aquí está el ejército, si el ejército, la policía, los jueces, yo no creo que es viable. La gente que he escuchado, que respeto mucho, sé que muchos de los que han trabajado estas ideas estudian mucho estos temas y son gente mucho más calificada que yo para diseñar esa salida. Yo, en mi comprensión, desde el derecho constitucional y desde lo que he estudiado en la historia política nicaragüense, que no soy historiador, creo que si decimos no hay salida constitucional, le estamos diciendo a Ortega, ok, vamos en tu campo, vamos en tu ring. Sí, si vos no sos constitucionalista, nosotros tampoco lo vamos a hacer, y creo que eso le conviene a largo plazo solo a Ortega y a los que no les interesa construir un Estado democrático, aunque esta generación no sea la que nos beneficiemos de sus frutos, pero sí las próximas generaciones. Gabriel Álvarez en particular quisiera, porque por mi edad probablemente yo ya no vea los resultados de un Estado democrático de derecho. Yo, con que salgan de Ortega, yo en lo personal creo que me sentiría un poco más beneficiado, pero me parece que esa es una visión muy cortoplacista y que hemos visto reiteradas veces que no resuelve realmente los problemas de un país como el que los nicaragüenses tenemos derecho a construir. Finalmente, y ahora sí, finalmente, yo creo que sí hay oportunidades para la salida constitucional. Hay no muchas, como las dificultades, como los desafíos, pero algunas. A ver, la primera oportunidad yo creo que es lo que ocurrió en abril. Lo que yo vi en abril, vi a una juventud comprometida con la vía pacífica. Siempre se dan cosas y algunas escaramuzas y violencia, eso sí, pero vi una amplia mayoría, casi unanimidad, de que sin armas, a pecho descubierto, se iban a reclamar democracia y justicia al gobierno. Yo creo que eso no ha ocurrido mucho en Nicaragua. Pues me parece a mí que esa, como yo interpreto, mi lectura de ese fenómeno de abril y post-abril, es que ahí hay una oportunidad histórica para resolver los problemas de una manera distinta a la que la hemos resuelto anteriormente. Luego también creo, esto se fortalece también con las encuestas, pues aunque no he visto en los últimos días o semanas, las últimas encuestas que he visto sigue habiendo una amplia opinión en favor de salidas pacíficas. Creo que la comunidad internacional también ahí sí es unánime. No, aquí no creo que haya ninguna posibilidad ni a corto ni mediano plazo, tal vez ni a largo plazo, pero eso no me atrevería a afirmarlo categóricamente. No hay posibilidad de apoyo de la comunidad internacional para una salida que no sea constitucional, que no sea electoral. No hay manera. En todo caso habrá de financiamiento criminales, pues, de crimen organizado, narcotráfico, no sé. He escuchado a expertos en la materia decir que sí podría haber ahí un financiamiento, pero países importantes o no tan importantes, organizaciones internacionales que no apoyen una salida electoral, yo no lo veo. Por lo tanto, ni la gran mayoría de la sociedad nicaragüense, ni la totalidad de la comunidad internacional está apoyando una salida no pacífica, y yo creo, repito, que las salidas no constitucionales conducen inevitablemente tarde o temprano, independientemente de la voluntad de sus impulsores, conducen a la violencia, porque eso es la ruptura
es quitar al que está gobernando y a la fuerza, porque es apartar la legalidad, quitarlo a la fuerza y quedarse uno a la fuerza. Entonces yo creo que eso conduce a la violencia. Pero además de que, repito, que no es viable porque no hay ningún apoyo institucional que permita que un gobierno provisional gobierne. Sería un gobierno absolutamente débil, casi disfuncional en ese sentido. Si este gobierno de facto, digamos, hubiese algunas conversaciones con el ejército, con alguna institución, pues a lo mejor tendría viabilidad a corto plazo, pero yo creo que a largo plazo repetiríamos los errores que he estado intentando describirle. Y también me parece a mí que una oportunidad es la debilidad estructural y estratégica de Ortega. Yo creo que Ortega, después de abril, él realmente tenía un modelo que venía funcionando. Algunos yo en lo personal, se los comento aquí, en la medida que podía lo denunciaba en privado y lo denunciaba en público. Tengo escritos, decía que no era un modelo sostenible, era un modelo que aunque aparentara cierta estabilidad o la tuviera realmente, pues que no tenía mucho recorrido porque no estaba construido sobre bases sostenibles, sencillamente, sobre bases democráticas, bases del Estado de Derecho. Entonces, era muy precaria realmente su proyección, porque vemos que lo que ocurrió con la cooperación venezolana, vemos el aislamiento internacional después de abril totalmente, yo diría absoluto, pues las sanciones, la pésima gestión de la pandemia, la ruptura con sus aliados más cercanos, que sobre todo del sector empresarial, que permitieron que este modelo de diálogo y consenso sustituyera a un Estado democrático de derecho. En fin, yo creo que Ortega no tiene ninguna posibilidad de reconducir, de restablecer un modelo de dominio autoritario estable, no tiene ninguna, y por lo tanto estas características que estoy señalando, junto con lo que yo le interpreto de la comunidad nacional y de la comunidad internacional, creo que son oportunidades para una salida constitucional. Sin embargo, veo, por supuesto, también desafíos, veo otras oportunidades. Creo que estas son algunas de las más importantes. Veo desafíos, por supuesto, tal vez más grandes, pues, y más fuertes, más incidentes, tal vez que las oportunidades. Tal vez el primer desafío es la propia voluntad de Ortega, las salidas constitucionales, las salidas electorales, obviamente son más fáciles, son más gestionables cuando hay voluntad de todas las partes. Cuando una de las partes, sobre todo la que está en el gobierno, que tiene una voluntad claramente dinástica, esta salida es mucho más difícil, ¿ya? Y por lo tanto, solamente ese elemento ya puede valer tanto como todas las oportunidades. Y más aún después de abril, porque ya no solo se trata de alguien que no cree en la democracia, sino que los informes de los crímenes cometidos pues ya se convierte en un asunto de supervivencia, su seguridad, su patrimonio, la de sus familiares. Ortega no confía en que nadie le pueda dar garantías sobre esos temas y probablemente tiene razón. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay jurisprudencia de muchos órganos nacionales e internacionales de que ya las amnistías y este tipo de mecanismos que se usaron hace algunas décadas ya no puede proteger a nadie. Probablemente ni Estados Unidos esté en capacidad, no lo sé. Aquí en confianza me atrevo a intercambiar estas ideas, reflexiones. Probablemente ni Estados Unidos pueda garantizarle a Ortega esto que estoy tratando de decir, y eso es un enorme desafío, más que para Ortega, o igual que para Ortega, para los nicaragüenses. Yo creo que hay que encontrar una manera en que podamos darle esa salida a pesar de esa enorme dificultad que es que el gobernante tiene crímenes de lesa humanidad a su espalda. Y no estoy hablando de impunidad, estoy hablando de mecanismos creativos, novedosos, si ustedes creen. En Colombia nosotros estamos viendo la crisis que produce un diseño de plan de paz que probablemente estuvo muy comprometido, pero que al final de cuentas se lo lograron encontrar, y ahí encontraron su justicia para la paz,
etcétera. Pues entonces estoy hablando de un desafío importante. Y también yo creo que en este sentido de los desafíos, la cultura política del nicaragüense es un desafío en el sentido de dificultades. Pues la misma cultura del nicaragüense, nuestra misma historia hace que tal vez estos planteamientos se vean un poquito dengues, colaboracionistas, zancudos, y no es fácil porque nunca hemos vivido en democracia real, pues nunca hemos activado los mecanismos de checks and balances que ustedes conocen muy bien en su país o en el país donde viven, y por lo tanto la cultura institucionalizada no se tiene, y no crean que no se tiene en las clases populares, no se tiene ni en las clases, ni en las élites intelectuales o económicas. Es muy difícil de comprender, y tal vez yo la dejaría de último, ya termino para darle mejor a escuchar a ustedes. Yo creo, y esto lo dejo de último a propósito, porque yo creo que es el elemento sobre el que más podemos trabajar, el que más depende de nosotros los nicaragüenses. Pero es un desafío importante. Yo creo que la oposición ha demostrado bastantes carencias, muy serios déficits de liderazgo, de capacidades estratégicas, de capacidad de construir puentes, consensos, de hacer propuestas. Yo los veo más peleados en tonterías y en cosas secundarias. Los veo francamente, y lo tengo que decir con todo respeto, hasta aprecio personal a muchos de ellos, porque tengo el gusto de ser amigo de ellos, pero en términos generales no he logrado ver ni en la Alianza Cívica, ni en la Unidad Azul y Blanco, ni en la coalición, veo más problemas que soluciones, y todo este tema de si los jóvenes van o no van, cuántas sillas, que un estatuto de ética o un código de ética no resuelve ese tipo de problemas. Se llevaron 4 o 5 meses para aprobar unos estatutos, una arquitectura, para inmediatamente aprobar una cláusula, digamos, transitoria. Siguen sin resolver el problema. En fin, quiero decir que un elemento que también es un desafío contra la salida constitucional es la debilidad estratégica de la oposición. Una oposición sólida con un liderazgo capaz de convocar y unir a la diáspora adentro y tener una estrategia y decir, vamos a ir a las elecciones por esto y esto, si hay un fraude y se roban las elecciones, vamos a convocar a un paro nacional indefinido junto con esto y esto, qué sé yo, decirle con transparencia a los nicaragüenses cuál es, de qué se trata. Yo, como no lo veo, tengo que meterlo en el saco negativo, pues en el saco de los problemas y de los desafíos para la salida constitucional. Yo lo dejo ahí, estimado Raúl y amigos, pues estas son las ideas que quería compartir con ustedes, y no, estoy a sus órdenes para intentar pues argumentarlas, pues, o defenderlas al menos, y también para comprender mejor las ideas que ustedes puedan trasladarme para corregir mi ciencia. Muchas gracias, doctor Álvarez. Antes de dar la palabra, porque va a ser algo abierto, pues, ¿qué le puedo decir, doctor? Además del agradecimiento por su exposición, le diría que su exposición es un desafío a nuestro metabolismo político para hacer la digestión de la calidad y cantidad de información que usted nos acaba de proporcionar en el término de 35 o 40 minutos. Y creo que muchas gracias, Raúl. Y ese es un desafío, porque en mi opinión personal, habiendo pasado 15 años en guerra, que era un asunto de testosterona, el reto de actuar con las neuronas requiere 1000 veces más heroísmo, más valentía que hacerlo a base de testosterona, ¿verdad? Al fin y al cabo, la vía que requería mucha testosterona ha demostrado ser ineficaz, inefectiva, y nos tiene en el mismo círculo vicioso de hacer de la historia de nuestro país un proceso circular, como usted decía, cada 30 años. Queda libre, no sé quién quiere participar. Creo que si se anima el amigo Adán Flete sería algo excelente, doctor Álvarez, porque las elecciones del 84 fue el primer intento de buscar una solución constitucional a lo que había sido un proceso de cambio no constitucional, como fue
la revolución del 79. Entonces, no sé si somos pocos, pero de todas maneras tengo que pedir el consentimiento. No sé, me gustaría que si Adán quisiera romper los fuegos, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Yo creo que hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, y es que en materia de negociación y de respeto de acuerdo, hay una historia interesante. La toma del Palacio Pastora, por ejemplo, y el acuerdo por intermediación de la iglesia también, que los prisioneros salieran, fue respetado. Se montaron en los vehículos y pasaron al aeropuerto y salieron. Hay un respeto al acuerdo. Para 1979 también hay otro respeto al acuerdo, de que tomaba posesión y no hubo entorpecimiento. La dificultad vino cuando el modelo no resultó un modelo democrático, pero hubo respeto al procedimiento de ascenso al poder. Luego, el periodo de negociaciones con la contra, hubo también respeto al acuerdo que se dio. Y luego, en 1990, él respetó el acuerdo y cumplió, pero también boicoteó al gobierno. Entonces, eso hace, a mí me parece que él no está lejos de cumplir, Daniel, pero creo que también tiene algún temor. Yo recuerdo que para las negociaciones de 1984, la delegación del Frente y nosotros de la oposición nos reunimos en Río de Janeiro y nosotros estábamos planteando ir a las elecciones, que nos dieran 15 días de margen. Pero había un sector duro, el que estaba ahí por el frente. Tal vez no eran ellos los duros, sino las órdenes que tenían eran duras, de no llegar a acuerdo. Y había otra parte dura, en la parte contraria del ambiente, que también no quería que se firmara, que fuéramos a las elecciones y que se llegara a un acuerdo electoral. Por eso le decía yo a uno de los amigos que estaba ahí sentado, que la derecha y la izquierda a veces da tanta vuelta que llegan en un momento a juntarse como en un círculo. Ahora me parece que Daniel está dispuesto al fraude porque tiene miedo. Él tiene miedo a todas las acusaciones, a todas las amenazas legales que tiene. Ese es un temor muy grande que tiene. Tiene una gran familia también, y moverse con una gran familia también es difícil. Él creo que le conviene, y a donde vaya Daniel, corre riesgo. Entonces ese es otro temor. Posiblemente el lugar más seguro para él es Nicaragua. De esto entonces, yo creo que él va al fraude por el temor. Y entonces hay que ver esa característica, ¿verdad? Él vive recluido también, la familia es recluida. No salen como las otras familias. Entonces hay una inseguridad. Entonces hay que conversar ese tema. Y creo que la oposición hace rato debimos haber comenzado a funcionar electoralmente. Y tenemos que hacerlo, hay que hacer esfuerzo. Tenemos que trabajar las elecciones como que si fuéramos a ir a las elecciones. Y como si estas elecciones fueran el primer trimestre del próximo año, aunque no estén haciendo las reformas todavía. Yo creo que hay que crear todas las estructuras municipales completas. Tenemos que integrar todas las mesas, juntas, receptoras de votos. Tenemos que tener lista la propaganda, porque eso lo necesitamos. Un ejército tiene que estar preparado, un ejército cívico tiene que estar también preparado. Entonces hemos perdido un poco el tiempo. Por eso es que la formación de todas las juntas receptoras de votos es importante y urgente para nosotros. Hemos estado trabajando, pero somos un grupo pequeño que ha estado trabajando en esto. Pero hay que hacerlo con más fuerza, con más velocidad, con más vigor. Gracias. Juan. Entonces, doctor, si me permite, Raúl, solo... No, perdón, sí, que sí. No. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Excelente. No, yo solo quería decir que le agradezco mucho sus reflexiones
a don Adán y que la comparto. Yo creo que sí, yo incluso en algún momento de exposición dije que ese era un problema, la falta de garantías que creo que nadie le puede dar a Ortega es un impedimento para que él vaya a facilitar o a propiciar una salida electoral, pero que peor lo tiene una salida rupturista. Él sabe, él hizo una guerra y hay un momento en donde, a pesar de los temores que le ofrece una salida electoral más o menos competitiva, la salida rupturista dice que no tiene ninguna posibilidad de defender nada ahí. Y aunque tenga más tiempo para llegar a esa salida rupturista, la solución es mucho más dramática, pues, total. Y coincidir, eso yo quería solamente subrayar los fletes en cuanto a trabajar y prepararnos como que las elecciones fueran el primer semestre del año, y luego se verá qué ocurre, pues, pero mi punto es trabajar con claridad estratégica la vía electoral por las razones que se pueden desarrollar y pues se verá si ir a una farsa no tiene ningún sentido para construir un Estado democrático de derecho, no se vaya, son los líderes políticos los que tendrán que decidir eso, pues desde la ciudadanía solamente opinar. Adelante, Leida. Pueden levantar la mano ahí y después Juanita, después Juan. Sí, Bienvenido, casualmente tocando el tema del tiempo. A mí me llama poderosamente la atención que estamos ahorita a menos ya prácticamente un año, ¿no?, de esas posibles elecciones. Y se habla, ¿no?, de que se trabaje como que si estamos en 3 meses a ese proceso electoral. ¿Qué garantías hay realmente, como hablando de la confianza del pueblo, a que se vaya a dar realmente esos cambios que se requieren para ir a unas elecciones en el 2021? A mí me llama poderosamente la atención el factor tiempo. ¿Qué posibilidades realmente hay para que le dé una confianza a ese pueblo de que va a tener un voto que va a ser realmente representativo? Pues esa es la inquietud que yo tengo. Siempre yo estoy dándole vuelta porque yo veo que se sigue en el mismo círculo y no se sale de allí, y yo no veo que exista, pues, por parte de, no escucho, mejor dicho, por parte de ninguno de los lados. Se habla de la oposición que hay que hacer cambios, que hay que hacer estudios con respecto a esas leyes electorales, pero yo no veo que exista una voluntad de parte del gobierno de Ortega. Vamos a agrupar preguntas, comentarios para luego darle la oportunidad al doctor Álvarez que las integre. Juanita. Juanita, adelante, Juanita. Adelante, Juan. Bueno, prolongando la tesis de Adán, ¿verdad? Precisamente una de las tareas de la diáspora aquí es tratar de unificar a la diáspora para que esté lista el voto en el exterior, ¿ves? Porque si logramos unificar la diáspora y para que voten en la dirección correcta desde el punto de vista que se mira aquí estamos viendo las trifulcas que hay en la oposición, pero que la diáspora tiene una mejor visión y puede influir al interno a nivelar la balanza en las elecciones. Ese es un punto si nos preparamos para la cuestión electoral. Yo estoy de acuerdo que eso no hay que abandonarle esa tarea, pero hay que tomar en cuenta lo que existe al otro lado de la moneda. Ortega se viene preparando para la guerra desde que compró los tanques a los rusos, ¿verdad? Siguiendo la tesis del general chino: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, los asesores cubanos, el armamentismo, armando a los paramilitares, esos que están armando a los presos que sacaron, ¿verdad? Él se está preparando para la guerra. Y nosotros tenemos que prepararnos para la salida electoral constitucional. ¿Qué va a pasar en ese momento? No sabemos, porque los pueblos son impredecibles. Una cosa podemos decir los teóricos, pero los pueblos en sí como masa
son impredecibles. Los sucesos de abril lo demostraron. Que un año atrás yo le decía a una amiga mía, me dice, un falso necio, o sea, ya la gente está tranquila. Un año después sucedió lo de abril. Que los muchachos con su sangre cambiaron la historia, porque ya el organismo ya no es el mismo. Fue descobijado a nivel mundial. Muchísimo te quedó. Tenemos que estar preparados para la situación. No hay que abandonar la idea que ese pueblo de pronto explota y ese pueblo va a necesitar ayuda. Es posible que ese pueblo necesite armas modernas porque yo deseo los campesinos. Nosotros queremos irnos a las armas, pero no nos apoyan. ¿Ves? Entonces, como es la caldera, es el Peyton Plate, ¿verdad? Es impredecible. Entonces, los teóricos que estamos ahí analizando, debemos tomar en cuenta eso. Nos preparamos para la cuestión constitucional normalmente, inclusive hacerle creer a Ortega que le estamos creyendo en la cuestión constitucional que nos dé los presos, pero no hay que perder de vista que los pueblos son impredecibles, no sabemos. Eso de los sucesos de abril, nadie los planificó, pero fue el punto de escape de la caldera. Y esa caldera ahora, con todos esos muertos, ha sido alimentada con más calor, más fuerza. Entonces, no hay que perder de vista eso, porque nadie quiere la guerra. ¿Cómo voy a querer yo que en una guerra? Mis hijos están ahí en los primeros frentes de lucha. Pero es que no es cuestión de que uno quiera, ¿ves? Son las condiciones objetivas de la historia que te dan la sorpresa. Entonces, eso es lo que quería ver, pero recomendarles que fortalezcamos la diáspora para que estemos preparados para las elecciones. Yo quisiera que visiten la página, hay que hacerle propaganda esa página de la diáspora que maneja Eduardo Sánchez, que es el presidente de la diáspora, www.diaspora.org, algo así, porque ahí está detallado todas las estrategias a seguir. Eso ya tenemos contacto con Enrique Sá en Costa Rica y queremos hacer contacto con la muchacha comisionada que acaban de correr. Ahora va a tener más tiempo para dedicarnos a la diáspora. Como llamamos una muchacha a la calle. Entonces, si logramos el capítulo de la diáspora de Costa Rica, el capítulo en Miami y de San Francisco, ya esas tres fuerzas podemos empezar a planificar el gobierno del exilio que hace falta para regular todas las actividades de la diáspora. Solo en Costa Rica hay 40 comités. Aquí en San Francisco no sé cuántos comités hay. ¿Ves? Yo platicaba eso como señor, porque yo soy presidente del comité Juan Pablo II. ¿Ves? Yo le explicaba a Monseñor Fonseca que había un problema para unirlos, porque hay tantos grupos. Entonces me dice, platique con los cabecillas. Pero resulta que hay cabecillas que no le dan oportunidad ni de platicar a uno. Entonces hay que estar con las bases. Ya decimos otro, que estar con las bases para decirle que todos esos grupos conforman la diáspora. Ahí está la página que se une. Hay tantas comisiones. La comisión electoral que la va a manejar Adán. La comisión social, que estamos al frente, que vamos a construir una colonia ahí en Costa Rica para los exilados, ¿ves? Y la comisión militar, que es la que va a llevar un control de cómo está la caldera, si va a estallar, para estar listo para cualquier eventualidad. Gracias, Juan. Juanita. Sí, buenas tardes. Sí, mire, yo estoy yendo acerca, ¿verdad? Todos estamos muy emocionados según parte por las elecciones. Algunos están aportando de que las elecciones es la mejor vía que tenemos en este momento, otros que de ser armados. Pero yo he estado viendo acerca de que en el pasado, conforme las elecciones fueron y verdaderamente el clima que está en Nicaragua, aunque aparentemente es un clima para elecciones, creo que está muy distante de eso, porque todavía tenemos bastantes presos políticos que no salen. La gente que ha estado presidiaria siendo asediada. Las personas que todavía son cuadros del frente, pues siguen recibiendo notificaciones para que ellos siempre sean adeptos al gobierno. Entonces, creo que a veces son bien soñadores en el acto de que pensamos que esto se pueda modificar de una manera cívica, cuando el gobierno desde hace 2 años dice que él
Pero nosotros pensamos que él no iba a estar hasta las elecciones y hasta el momento hemos dado tanto oxígeno a ellos, tanto las cámaras de comercio que están ya, como todos los partidos políticos que están allá, porque él puso la línea de él puso, yo quiero elecciones y todo el mundo se está alineando para tener las elecciones. En realidad la oposición en Nicaragua no está haciendo oposición, está respondiendo al llamado del lobo, en caso que dice que, o sea, como él está planteando su plataforma política, es como está conduciendo el país ahorita. Adán. ¿Qué piensa? Sí, Gracias, gracias. Yo quería agregar algo sobre la planeación de esto. Usualmente nosotros estamos planeando para el próximo año, pero no planeamos más allá. Y ahora hay una teoría que no es nueva, es vieja ya, que consiste en comenzar por el futuro. ¿Cómo va a ser Nicaragua en los años 30, 35, por ejemplo? ¿Quién se imagina la Nicaragua? ¿Cómo nos imaginamos constitucionalmente la Nicaragua del 30 y 35? Venirnos para atrás y desarrollar la imaginación, ¿cómo miramos la Nicaragua del 25 al 30? Y después nos regresamos más y del 20 al 25. Porque la desconfianza que hay entre las fuerzas políticas es porque no tienen confianza en el futuro. Y la manera de crear la confianza en el futuro es planificar el futuro. De tal manera que si nosotros estamos seguros de que va a haber un proceso de democratización, que va a haber estabilidad, que va a haber desarrollo económico y que va a haber desarrollo social, entonces las personas pueden tener más confianza en ese futuro. Incluso las personas que están en el sandinismo podrían tener confianza y se dan cuenta que después de que pierdan las elecciones no va a llegar alguien a matarlos a todos ellos, ¿verdad? Entonces hay que crear la confianza y la manera es esa. Nosotros hemos integrado un grupo que ha ido formando las etapas desde 30 a 35 para atrás. Y usted viera qué tranquilidad hemos sentido cuando estamos en esta fecha. Porque estamos viendo que es posible, ¿verdad? Que es posible avanzar y que la gente puede tener confianza. Ahora hay desesperación por las candidaturas de todo tipo. Esa desesperación se baja porque uno ya tiene seguridad que tiene chance. Pero ahora en estas circunstancias, el pueblo piensa tal vez que todo se resuelve o es negativo o positivamente en este periodo. La realidad es que no, que viendo el futuro es que nosotros podemos resolverlo mejor. Ese es el planteamiento que agregaría yo. Y en eso el COSEP, yo creo que hay que estar seguro que nosotros tenemos que desarrollar este trabajo apoyando al COSEP y con apoyo del COSEP. ¿Por qué? Porque la economía la rige el empresario privado y los trabajadores. Entonces tenemos que buscar que en estos años hasta el 35 y más adelante nosotros podamos estar seguros que los trabajadores van a ser protegidos en sus derechos, que las mujeres van a ser protegidas en sus derechos, que la juventud va a ser protegida en sus derechos, que van a tener chance de estar en el primer gobierno, los que quieran estar en ese primer gobierno, y que además va a haber desarrollo económico, desarrollo en la educación, desarrollo en la vivienda. Y eso está posible del 30 al 35, hasta el freeway está para la costa atlántica listo y la línea de trenes y todo eso. Gracias. Raúl, antes de darle ya la palabra al doctor Álvarez, solamente me gustaría agregar un puntito más. Por lo que he venido viendo, pareciera que tenemos bastante consenso en tres áreas. En el qué hay que hacer. O sea, hay que salir de esta situación. Ya es inaguantable aún para ellos mismos. En el cuándo, igual, tan pronto como sea posible y razonable. En quiénes, que nos corresponde a nosotros, no le corresponde a Donald Trump, ni a Joe Biden, ni a nadie por el estilo, nos corresponde a los nicaragüenses. Parece que la manzana de la discordia, por llamarlo de alguna manera, es en el cómo. ¿Verdad? Porque no queda muy claro porque hay diversidad de criterios. Pero yo le agradezco la oportunidad al doctor Álvarez. En lo que me gustaría que usted también pudiera agregar, además de los comentarios anteriores, es que en lo que yo deduzco de haberlo escuchado es en el carácter inexorable de la cita electoral. O sea, pase lo que pase, se muera Daniel Ortega, le caiga una bomba atómica, le dé un derrame cerebral a Donald Trump, en vez de ser Sleepy Joe, se vuelve hiperactivo el candidato, lo que pase, en cualquier parte del mundo, hay una cita electoral de carácter prácticamente inexorable. Adelante. Sí, Raúl, así usted terminó de una manera
sumamente afortunada para mí, porque ese es un dato objetivo, pues. Y yo quiero reiterarle, realmente para mí ha sido muy rico escucharlos y tratar de entender mejor lo que yo mismo pienso. Creo que en el fondo tenemos más coincidencias que divergencias. Les comento, yo creí que íbamos a tener algunos puntos más de desaveniencia, digamos, pues, de diferencias sanas, lógicamente, pero fíjense que yo notaba lo que decía doña Leida, y don Juan y doña Juanita. A ver, ¿quién garantiza que haya esto? Nadie. Incluso yo lo dije que había las dificultades, yo las veo más grandes que las oportunidades, que las veo importantes. Lo que yo veo de oportunidades creo que no son de segunda importancia, pues son datos que están ahí objetivos. Si alguien me dice que la comunidad internacional no está apoyando una salida electoral, pues sería para mí importante. No manejo ese dato yo, por lo que yo he visto en Nicaragua, que la gran mayoría de los nicaragüenses quieren una vía pacífica. Eso para mí son datos objetivos. Y la debilidad de Ortega y lo que dije de Ortega también. Y yo creo que eso va en función de una salida electoral, de una salida constitucional. ¿Hay garantía para ello? No la hay, doña Leida. Eso al revés. Si lo primero que dije que el primer desafío es la voluntad de Ortega. Ortega no quiere, obviamente, por lo que también dijo don Adán. Ortega no se siente seguro fuera del gobierno. Además, aunque estuviera tranquilo, aunque no hubiera ocurrido abril, él nunca ha tenido en sus planes dejar el gobierno. Una vez que retornó al gobierno en el 2007, él no tiene sus planes dejarlo, ahora menos, pues. Pero estas son cosas políticas. No es el voluntarismo el que define, ni el voluntarismo de Ortega, ni el voluntarismo nuestro. Son las capacidades de interpretar y de conducir y de tomar las decisiones apropiadas y de ir creando las condiciones políticas, las que van a discurrir en una o en otra dirección. Entonces yo pienso que tiempo hay, creo yo, tal vez ahí yo lamento tener que irme, pues, pero yo he escuchado a don Luis Sánchez decir cuánto tiempo se organizó la 1 de 90 y pareciera que si hay voluntad política hay tiempo para hacerlo. Ahora bien, si esto se votara hay que continuar en ello. Pues don Adán tiene mucha experiencia, tal vez desde el 84, y en el 84 en plena guerra, porque en el 84 no es que había una crisis, era guerra, pues. Y en el 90, cuando doña Violeta, todos sabemos que había una guerra, una situación bélica. No es que había unos presos, sino que había muertos y había un conflicto armado de grandes magnitudes. Y bueno, y la vía electoral logró imponerse. Por lo tanto, yo creo que ante el dato objetivo de la inexorabilidad, para tomar la afortunada expresión de don Raúl, y ante las circunstancias que he intentado describir con ustedes, pues yo creo que sabiendo que no hay ninguna garantía para ello, me parece coincidir también con don Juan, trabajar para que haya elecciones, pero al final son las dinámicas más populares, más masivas, más colectivas las que se terminan imponiendo. Hoy estamos más cerca de una nueva movilización que el 17 de abril. El 17 de abril a nadie se le hubiera ocurrido que iba a existir el 18 de abril. Hoy no es descabellado pensar que si Ortega no da salidas, si no le da una válvula de escape a esta chimbomba con mucha presión, y entonces va a haber otra manera de resolver las cosas. Y si no se resuelven electoralmente, pues se resolverán de la manera que se tengan que resolver. Por lo tanto, yo sí comparto con don Juan, con todos, las preocupaciones de doña Leida, de que quién garantiza. Yo creo que nadie. Yo creo que es la unidad de la oposición, la confluencia de esfuerzos, una estrategia más unitaria y saber que ese es un escenario entre otros posibles. Pues yo francamente no quise transmitir un escenario soñador, pues, Juanita. Yo realmente todo lo contrario, quise ser lo más honesto intelectualmente posible, transmitirles como yo veo la situación, veo enormes desafíos, pero veo que sale más a cuenta para el país tratar de superar esos desafíos por la vía electoral que apartarla desde ya
y apostar por la otra vía, que si no es la electoral no queda ninguna más que la confrontativa. Pero bueno, Raúl, yo agradecerle a usted y a todos ustedes su tiempo y su disponibilidad. Agradecernos a nosotros mismos el esfuerzo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Álvarez, pues que pase un buen fin de semana. Y, muchas gracias, pues, igualmente. Muchas gracias. Por el bien de Nicaragua, pues un abrazo digital, ¿verdad? Gracias. Un abrazo y un saludo fuerte. Hasta luego. Gracias, doctor. Qué bueno, ya sale. Mire, sinceramente, muy agradecido con ustedes. Ahorita, pues, se incorporó Adán. Adán, esta es la segunda ocasión que lo hacemos. El primero fue con Bonifacio Miranda. Para los que estuvieron ahí, que fueron los otros 4 que están en pantalla, ven lo complementario de las exposiciones. Bonifacio, yo le dije a Bonifacio, vos no sos un analista político. Vos lo que sos es un analista y político, que es otra cosa, ¿verdad? Porque como sea, Bonifacio ha sido partícipe, ¿verdad?, de los procesos y hasta ha sido candidato en alguna de las ocasiones. Entonces, él aportó un análisis de la coyuntura en ese momento, que lógicamente son análisis que cambian de acuerdo a la coyuntura. Pero ahorita, sinceramente, creo que fue un lujo lo que acabamos de escuchar. Fue un lujo porque realmente en un momento tan condensado que prácticamente es tratar de digerir toda la información, ¿verdad? Pero me siento realmente halagado con el acompañamiento de ustedes. Yo quiero hacer otros esfuerzos. Esto lo hago a título personal, pero realmente sé que cualquiera de ustedes está haciendo igual. Cada quien está contribuyendo. Lo importante es reconocernos los unos de los otros, la contribución que cada quien está haciendo, ¿verdad? Y cada quien la hace de acuerdo a cómo considera sus posibilidades. Yo, dos son las que tengo, pues, en mente. Una es con el amigo sociólogo Carlos Castrojó, que es catedrático aquí en los Estados Unidos, es sociólogo y es un chino irlandés, creo, chino irlandés nicaragüense, que la exposición sería sobre el aspecto de la cultura, ¿verdad? En el ánimo de irnos conociendo a nosotros mismos, de ir haciendo una reflexión introspectiva de cómo somos y quiénes somos. Y la otra era con un amigo economista, el doctor Roberto Zacarías, sobre la parte económica. Porque, ¿qué es lo que sucede? A la par que se van dando los procesos políticos y los procesos legales, va caminando el aspecto económico. Lo más reciente fue lo de Juan Sebastián Chamorro, ya catalogado como terrorismo fiscal. Pero realmente, como me explicaban, lo de Juan Sebastián es generalizado desde hace rato. O sea, es una política fiscal confiscatoria, ¿verdad? Entonces, es los supuestos socialistas haciendo uso de todos los recursos capitalistas para tratar de desvalijar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero, pues, hacerles saber eso. Tal vez los otros convidados no son del conocimiento de ustedes, a como lo pudo haber sido Bonifacio o Gabriel, pero estoy seguro que si nos acompañamos va a ser un tiempo bien invertido. No sé si hubiera algún otro comentario que quiera agregar. ¿No? Óyeme, Raúl, sí. Lo importante de esto es de que yo quería enviar el mensaje de que nos ayuden al movimiento de la diáspora se consolide para que poder unir a todos esos grupos, porque así aislados, ¿de qué sirve estos grupos aislados? No, o sea, una golondrina no hace verano. Entonces la idea de la diáspora es que platicar con las cabecillas de los grupos, como me dijo Monseñor, y hacerles ver que se unan en una sola diáspora como lo que son. Ahí está la página de la diáspora que ahí no manda nadie. Ahorita el presidente Eduardo Sánchez, pero el otro año ya es otro. El año pasado fue don Roger Collado. El otro año puede ser cualquiera de las muchachas nuevas que nos acompañan. Ya tenemos a la nueva vicepresidenta y otra muchacha ahí de la acta y acuerdos. ¿Entendés? O sea, que la gente se quite ese resquemor. Les parece que la diáspora es algo con adversario de su grupo. No, todos son la diáspora, que no le tengan miedo a eso. Vamos a hacer el encuentro, la toma de posesión, ahí los vamos a invitar a todos. Ahorita ahí vamos a estar. ¿Ves? Para que allí se encuentren y todas las familias nicaragüenses
se quiten esos resquemores. ¿Cómo va a creer que un grupo, hay un jefe, un cabecilla de un grupo con de otro, si lo metes en una jaula es como meter un gato y un perro? Y si no lo aruña al uno, le pone el colmillo al otro, uno anda en medio ahí mediando que no se pelee. Eso hay que acabar, porque lo que hay que hacer en Nicaragua es más grande. El voto en el exterior, eso es importantísimo, que votemos como un solo bloque, cualquier fraude se viene abajo. Claro. Y si el pueblo explota y se produce la explosión social, tenemos que estar listos para la ayuda humanitaria, todo la logística que requiere un movimiento de